Bon dia a tothom i benvinguts de nou a aquesta sessió del programa International e-Trade d'Acció, que, com ja sabreu, és un programa que té com a objectiu l'ajudar a empreses a internacionalitzar-se a través dels canals digitals. I aquesta sessió d'avui la dedicarem a un tema d'actualitat que tindrà un impacte, que pensem que tindrà un impacte sobre totes les empreses que, com els que esteu avui aquí, teniu presència digital. I és que fa més de 2 dècades que la Unió Europea treballa amb la mateixa regulació que està adreçada al món digital, mentre que, com imagino que haureu observat, aquest món digital s'ha transformat darrerament a passos agigantats. No? I aquesta situació ha canviat recentment amb un paquet de lleis per adaptar la legislació a aquesta nova realitat, que són principalment dues. No? La primera és la llei de serveis digitals, o Digital Services Act, en anglès, i que contempla diferents normes per les plataformes online. I la segona és la llei de mercats digitals, o Digital Markets Act en anglès, que està adreçada a reduir els desequilibris de poder entre plataformes i empreses per promoure una competència més justa en el mercat online. Com imagino que serà el cas dels assistents avui, el principal mercat al que s'adrecen les empreses catalanes que venen online és l'europeu. No? I pensem, per tant, que aquesta nova regulació tindrà un impacte força rellevant per tots vosaltres. I és per aquest motiu que hem convidat avui a la Isabela Crespo, que és especialista en privacitat, protecció de dades i dret digital i del consumidor al despatx Gómez Acebo i Pombo, que és un despatx amb seu a Brussel·les i que segueix de molt a prop la regulació europea. La Isabel l'hem convidat avui per tal que ens expliqui com aquestes dues lleis es poden afectar al vostre negoci. Després de la Isabela, seguidament la Sandra Font, que és la cap de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d'Acció, ens parlarà dels serveis que ofereixen per ajudar a resoldre les barreres tant a nivell logístic com normatiu, entre altres, vinculades a l'e-commerce internacional que tenen les empreses catalanes. Després tindrem un torn de preguntes per tal que pugueu resoldre tots els dubtes que us sorgeixin amb els ponents. I per últim, comptarem amb les paraules de comiat de l'Anna Coelho, que és la directora de l'Oficina d'Acció a Brussel·les. Abans de començar, només un parell de coses. La primera és que aquesta sessió la podem fer gràcies al fet que comptem formem part d'una xarxa, que és la xarxa Enterprise Europe Network, o EEN, de la qual Acciona és membre, que és una xarxa que està formada per més de 450 organismes de suport a l'empresa i que està present a més de 50 països. Dins d'aquesta xarxa, una de les principals funcions és compartir o publicar oportunitats de col·laboració amb altres empreses, és a dir, tant per projectes d'innovació com per cerca de socis comercials, entre altres, però no només això, sinó que també ofereix un ampli ventall de serveis per ajudar les empreses en aspectes com la internacionalització, la innovació o, darrerament, molt més, la sostenibilitat. I avui estem parlant d'internacionalització. Acció realitzem diferents serveis en internacionalització digital dintre d'aquesta xarxa, entre ells els del programa International e-Trade, i també oferim serveis d'accés a mercats complexos. A banda d'això, també el que m'agradaria compartir amb vosaltres és que hi ha alguns altres serveis que poden ser d'interès per vosaltres, com són el fet de comptar amb assessorament legal gratuït en contractes internacionals, també rebre assessorament i formació en sostenibilitat i economia circular i també serveis de suport a la transformació digital de la PIME. D'acord? Aquesta és una superbreu introducció. Si voleu més informació sobre la xarxa i els serveis que us he comentat us poden interessar, us poseu en contacte amb nosaltres i amb molt de gust us ajudarem. I ja, per últim, abans de donar-li la paraula a la Isabela, només un parell de temes pràctics. El primer és que tenim oberta la pestanya de Q&As, on podreu anar fent les vostres preguntes que llançarem als ponents al final, al torn de preguntes, com he dit abans. La meva recomanació és que no cal que us espereu al final, perquè a vegades posem que la Isabela diu alguna cosa al principi, passen tots els minuts i a vegades després ja no recordeu el que volíeu preguntar. Per tant, jo el que faria, el que us animo a fer,
és que aneu fent les preguntes a mesura que us vagin sorgint durant la presentació, perquè quedaran recollides i, vaja, i després en el torn jo les aniré organitzant i llançant als ponents. I després l'altre tema pràctic, que segur que us haureu plantejat, és que aquesta sessió l'estem gravant i en els propers dies, d'aquí 1 o 2 dies, la tindreu penjada al web d'Acció, que és el mateix lloc on us vau inscriure, vaja, en la pàgina de convocatòria. I també la publicarem a les nostres xarxes socials. Ya callo, ahora cediré la palabra a la Isabela. Bienvenida, Isabela, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y te cedo la palabra. Muchas gracias, gracias a vosotros por la invitación y un placer estar aquí este ratito con vosotros. Voy a compartir mi pantalla para proyectar la presentación y la ponemos aquí. No sé si se ve bien, sí, voy a empezar por el final, volvemos al principio. Nada, bueno, como os decía, mil gracias por la invitación, un placer estar aquí con vosotros este ratito compartiendo un poco estas novedades legislativas que tenemos y que vienen para quedarse y para generar más trabajo, pero bueno, nada, una breve introducción en relación a lo que señalabas de la temática, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar hoy este ratito, como os decía, de la Ley de Servicios Digitales, lo que se conoce como la Digital Service Act, sin perjuicio de, como tú decías también, que esta norma forma parte, ¿no?, de un paquete dentro del concepto de mercado único digital, dentro del paquete, va unido a la Digital Market Act, ¿no? Pero bueno, yo creo que si esta sesión sale bien, yo me ofrezco para crear una nueva en relación solo a la de Digital Market, ¿no? Bueno, pues por empezar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? La idea de la sesión es ver un poco cuál es el contenido de la ley, cuáles son primero el contexto, ¿no? Y luego ver cuáles son los sujetos obligados, el ámbito de aplicación, cuáles son los contenidos, las principales obligaciones y vamos para acabar, por decirlo de alguna manera, con las obligaciones más inminentes que tenemos ya sobre la mesa y luego por último sí que es verdad que os traigo ahí un par de referencias de puntos y aspectos concretos que creo que son interesantes de resaltar. Sirva como entrada, sin perjuicio del contexto del que vamos a hablar ahora, que no sé si, la verdad que Elena, no sé si lo hemos hecho adrede, pero hoy es uno de los primeros plazos que hay que cumplir con la nueva normativa, 17 de febrero de 2023, ahora veremos qué es lo que pasa hoy y si ya realmente se han empezado a cumplir esas obligaciones, porque hasta ayer por la tarde las comprobaciones que hice o al menos las búsquedas que hice no demostraban que se estuviera cumpliendo ya esa obligación, pero bueno, sirva como guiño y como referencia porque sorprende que se haya elegido el día de hoy y siendo hoy uno, como digo, uno de los primeros días que hay que cumplir una de las obligaciones de esta nueva norma, ¿no? Luego la vemos. Por contextualizar, ¿en qué contexto surge la Ley de Servicios Digitales? Fijaros, hablamos en un contexto de transformación digital, en un contexto de digitalización y lo que Europa ha llegado a denominar como el mercado único digital, ¿no? El objetivo de la Comisión con este contexto del mercado único digital es llegar a alcanzar una experiencia digital más segura y garantizar los derechos de los ciudadanos. Por encima de todo, por decirlo de alguna manera, el leitmotiv de todo este marco único digital es la garantía de los derechos de los ciudadanos, una garantía que la Comisión concibe como derechos fundamentales, ¿no? Como os digo, la Ley de Servicios Digitales o de Digital Service Act forma parte del paquete de normativa de servicios digitales, como bien decías, Elena, junto con la Digital Market Act. ¿Cuáles son los dos objetivos principales tanto de la Ley de Servicios Digitales como de la Ley del Mercado Digital? Pues, como os decía, ¿no?, crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y en el marco, por supuesto, siempre y en el contexto siempre de servicios digitales y asegurar una igualdad de condiciones para promover el crecimiento, la innovación y la competitividad, ¿no? Y esta es la parte que a nosotros hoy nos interesaría a efectos de negocio, a efectos comercial, tanto en el mercado europeo como a nivel global.
el punto de partida o la fecha de propuesta de esta normativa, fijaros, surge el 15 de diciembre de 2020, o sea, han tenido que transcurrir casi 3 años, 2 años y pico para poder poner en marcha este paquete, dentro de los límites que la propia Comisión se fijaba para poner en marcha el concepto de todo el paquete normativo que se incluía dentro del mercado único digital, entre los cuales, por ejemplo, también estaba el propio reglamento de protección de datos, ¿vale? Bien, pues en este contexto se desarrolla y surge la Ley de Servicios Digitales y que en realidad, como señalo ahí, hablamos de Ley de Servicios Digitales, pero es un reglamento europeo. El formato que se sigue, y si perdonadme que vuelvo a usar el mismo ejemplo del reglamento de protección de datos, es el formato de un reglamento europeo, lo cual implica que es de aplicación directa, lo cual implica que desde ya, desde su entrada en vigor, el 16 de noviembre de 2022, como veis ahí, tenemos que tenerlo presente, con ese plazo de moratoria que nos han dado de hasta 15 meses, siendo la última fecha de la aplicación plena el 17 de febrero de 2024. ¿Vale? Pues nada, como os digo, se aprueba el 4 de octubre de 2022, se publica el 27 de octubre, la entrada en vigor se prevé el 16 de noviembre del año pasado y con aplicación plena el 17. Si os dais cuenta, la estructura que se sigue es la misma que con el caso del Reglamento Europeo de Protección de Datos, con lo cual ahora aquellas entidades que resulten sujetos obligados tendrán que este plazo hasta el próximo febrero del año que viene para poder cumplir las obligaciones, sin perjuicio, como os digo, de que ya la norma prevé que haya que cumplir determinadas obligaciones a determinados sujetos. Ahora vemos cuáles son. Y esas son las que señalo ahí como el 17 de febrero perdón, del 2023. ¿Cómo se estructura la norma? La norma se estructura en 156 considerando, 93 artículos que se dividen a lo largo de 5 capítulos, ¿vale? En todo caso, la norma o la ley se refiere a los servicios intermediarios o a los prestadores de servicios intermediarios. Fijaros, también lo digo porque si buscáis incluso las propias publicaciones que la Comisión ha hecho, al igual que la norma expresamente habla del concepto de servicios intermediarios, la Comisión, cuando se refiere a la ley, en alguna que otra publicación podéis encontrar la referencia a los servicios de intermediación. Habla indistintamente de esas dos terminologías, pero técnicamente la ley, el texto legal formal, habla de servicios intermediarios. Vamos a ver ahora a qué se refiere con eso cuando habla de servicios intermediarios. Pero antes vamos a ver cuáles son los objetivos de la norma. Fijaros, hablar de objetivos de la norma es contextualizarlo en 4 bloques. Ahora luego vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? El bloque de los usuarios, el bloque de las empresas, el bloque de los proveedores y el bloque de la sociedad en general, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se persigue con la norma, con la Ley de Servicios Digitales en estos 4 bloques, ¿no? Si tuviéramos que destacar 4 objetivos generales sería, como decíamos antes, ¿no? Impulsar la innovación, el crecimiento y la competitividad para facilitar tanto la presencia o facilitar la expansión de plataformas más pequeñas, de pyme y de empresas emergentes, no pensando siempre en las grandes empresas. Fijar un equilibrio de responsabilidades entre los usuarios, las plataformas y las administraciones, que se basa en los valores europeos y pone en el centro, como decía al principio, a los ciudadanos, siempre pensando en la garantía y protección de los derechos de los ciudadanos. Efectivamente, ese sería el tercer punto, proteger a los consumidores y sus derechos fundamentales en línea. A lo largo del texto se desprenden numerosos procesos o numerosas referencias a la transparencia, a la información, a que el usuario disponga de medios que le permitan poder interactuar, comunicar con la plataforma, con el prestador de servicios de internet intermediario, con el gran prestador o con el servicio de plataforma de gran volumen, o lo mismo con los buscadores, ¿no? Y fijaros, como viene predicándose dentro de todo el paquete normativo de ese mercado único
único digital que viene impulsado por la Comisión Europea, el principio de accountability, el principio de rendición de cuentas. Volvemos a la idea de que será el prestador de servicios intermediario el que tendrá que rendir cuentas y el que tendrá que demostrar que cumple y poder probar en su caso que cumple con todas las obligaciones y que le corresponden atendiendo a su perfil y atendiendo a su actividad, ¿no? Todo ello para establecer un marco de transparencia, ¿no? Y esa rendición de cuentas que señalo en relación al principio de accountability. Fijaros, ¿cuáles son los objetivos en relación a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué promulga la ley en relación a los ciudadanos? Pues para los ciudadanos va a suponer una mayor protección de sus derechos fundamentales, va a suponer tener más opciones a precios más bajos, en el sentido de, con lo que decíamos antes, ¿no? De fomentar la interacción con pequeñas y medianas empresas, no solo con los grandes, lo que va a suponer una mayor competitividad y como consecuencia esa disponibilidad de precios, de diversidad de precios, por decirlo de alguna manera, y fijaros, la menor exposición a contenidos ilícitos. La ley se refiere a distintos mecanismos, a distintos procedimientos para que los usuarios puedan denunciar y puedan informar sobre la existencia de contenidos ilícitos y de igual modo incluso sobre la existencia de productos falsificados, ¿no? Fíjate que son dos cuestiones que en el día a día pueden resultar muy frecuentes, ¿no? Las posibles denuncias de contenidos ilícitos o que vulneran la norma, o en el caso de productos que sean falsificados o que resulten ser falsificaciones, ¿no? Luego veremos si queréis ahí alguna referencia. Para las empresas usuarios de servicios digitales, esta ley va a suponer mayores opciones, también como ocurre con los usuarios con un precio más bajo, consecuencia de esa competitividad de la que hablábamos al principio, y acceso a mercados de la Unión Europea a través de las plataformas, ¿no? Esa ruptura de barreras, esa concepción de mercado único, ¿no? Para los proveedores de servicio, entendiendo como prestador de servicio, la ley se concibe como un marco de una seguridad jurídica y una armonización de las normas, si bien, luego lo veremos, ¿no? Pero hasta ahora los prestadores se tenían que guiar por las 27 regulaciones que había en los distintos estados de la Unión. Ahora, con este reglamento, se entiende que hay una armonización y que el punto de partida es el reglamento, sin perjuicio, como suele pasar en estos procesos, de que luego las normas nacionales sean sujetos de adaptación a esta norma de referencia, ¿no? Lo que ocurrió, como ocurrió, por ejemplo, con el tema de protección de datos, ¿no? A raíz del reglamento, la Ley Orgánica de Protección de Datos tuvo que ser adaptada a la nueva regulación. Pues entendemos que en este caso podría llegar a pasar lo mismo, pero sí que es verdad que este reglamento se concibe como el punto de partida y como una armonización de todas esas normas. Fijaros, sí que es verdad que no lo hemos señalado al principio, ¿no? Pero si vuelvo atrás, veréis que la denominación del reglamento es la de relativa a un mercado único de servicios digitales, por el que se modifica la directiva 2000/31 de la Comisión Europea. La directiva 2000/31 es la directiva de comercio electrónico, que es la directiva que sirve de base para la actual ley de servicios a la sociedad de información. Son normas que vienen del año 2000 y que, claro, 23 años después requieren de esta actualización y de esta revisión, ¿no? Entendemos que la lógica nos hace pensar que lo más probable es que nuestra Ley de Servicios de Sociedad de Información, la LSSI, sea sujeto de adaptación. Pues ahí el plazo no me atrevo a decirlo, ¿no? En su caso, cuando hubo que modificar la ley orgánica, sí que fue rápido el proceso, digo, la ley orgánica de protección de datos. No sé en este caso si el proceso será rápido o si realmente se llevará a cabo esa adaptación, pero sí que en principio tiene lógica pensar que algo se adaptará, ¿vale?
para los proveedores de servicios digitales, como decía, una seguridad jurídica y armonización de las normas y una facilidad para empezar a crecer y poner en marcha la expansión del negocio de forma más fácil a lo largo de Europa como consecuencia de esa uniformidad normativa, ¿no? Y que, como os decía antes, ¿qué objetivo, qué supone esta ley también para la sociedad en general? Pues un mayor control democrático y supervisión de las plataformas y una atenuación de los riesgos, pues en relación con la manipulación que se pueda llevar a cabo a través de las plataformas o con la desinformación. Fijaros, está pensando sobre todo para el tema de contenidos ilícitos que puedan ser contrarios a la normativa y en el caso de la manipulación pensando sobre todo en los contextos de contenidos en redes sociales, ¿no? que sería uno de los sujetos a los que podría afectar esta ley. Vamos a ver cuál sería en ese caso, ya hemos visto el contexto, hemos visto los objetivos, vamos a ver cuál sería el contenido, ¿no? Pues fijaros, la norma lo que establece, como os decía, era un conjunto exhaustivo de normas y obligaciones orientadas a los servicios intermediarios sobre cómo deben diseñar sus servicios y procedimientos. Sirva una pincelada, una referencia, uno de los artículos de la ley, el artículo 25, hace referencia incluso a cómo los prestadores de plataformas en línea tienen que presentar el diseño y organización del interfaz de su interfaz, de lo que se conoce como el look and feel, ¿no? De su propia, de lo que sería la página web, ¿no? De lo que sería la plataforma en sí. ¿Por qué se hace referencia a eso? En un intento de que el usuario sepa en todo momento con quién está tratando, a quién se dirige, si interactúa dentro de esa plataforma con un tercero, identificación de ese tercero, datos de contacto y que permitan saber quién es ese tercero y si ese tercero es fiable o no, pensando por ejemplo en el contexto de marketplace o mercados en línea, ¿no? En ese caso, a los titulares de los marketplace, por ejemplo, se les establece la obligación de tener que saber quiénes son sus proveedores, quiénes son o proveedores o clientes, ¿no? A los que permite tener sus productos en su marketplace, ¿no? Con lo cual, al final, lo que se pretende es establecer ese conjunto de normas y obligaciones para saber para que los prestadores de servicios intermediarios sepan cómo tienen que diseñar sus servicios y procedimientos. Una norma dirigida a todo intermediario online que ofrece sus servicios en el mercado común, tanto si su base está en la Unión Europea o si está fuera. Este punto es importante. Ahora lo veremos el ámbito de aplicación subjetiva de la ley y veremos que para determinar el ámbito de aplicación subjetiva se centra sobre todo en el destinatario de los servicios, no en dónde se encuentra el prestador. De manera que a efectos de la ley no vamos a pensar solo en el hecho de que el prestador de servicio intermediario esté ubicado en la Unión Europea, sino que puede estar ubicado dentro o fuera. Otro de los contenidos de los aspectos a destacar dentro del contenido de la ley es la graduación de las obligaciones, atendiendo a los diferentes, lo que se conoce como online players y dependiendo de su papel, su tamaño e impacto en el ecosistema online. Luego, ahora os proyectaré un cuadro en el que veréis cuáles son los distintos online players y las distintas obligaciones que se le atribuyen a cada uno de ellos. En este sentido, hay preceptos de la ley en los que incluso establece la exclusión de determinadas obligaciones, del cumplimiento de determinadas obligaciones, por ejemplo, a pymes o lo que conoce como microempresas. Por tanto, es un sistema de graduación de obligaciones que puede resultar bastante operativo a la hora de adaptar la actividad y de tener en cuenta la aplicación de la ley a nuestra actividad, porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que con normativas de este tipo cuando empezamos a leer dudamos si partiendo de la base de que sea un servicio, de que pueda ser considerado un servicio intermediario, se duda primero cómo aplicarlo y segundo si realmente resulta de aplicación. Pues lo bueno que tiene esta ley es que ella misma establece a quién se le aplica y a quién no las obligaciones, con lo cual, como os digo, ¿no? En el caso de las pymes y microempresas se prevén preceptos en los que expresamente se establecen esas exclusiones, ¿no? De ahí esa graduación de obligaciones.
Y además, dentro de ese contenido se establecen nuevas oportunidades para ofrecer servicios digitales y garantizar la protección de los usuarios dentro de la Unión. Más contenido. Perdón, responsabilidades a la hora de limitar la difusión de contenido y productos ilícitos, lo que os decía de las posibles falsificaciones, aumentar sobre todo la protección de los menores en relación a la publicidad y en relación a vincular esa publicidad además al tratamiento de sus datos y a los contenidos. Se establece un régimen especial para las plataformas con más de 45 millones de usuarios, o lo que es el equivalente al 10% de la población de la Unión, y además se le establece a estas plataformas con gran volumen de actividad, se le establece además una serie de obligaciones adicionales en relación a la elaboración de evaluaciones y auditorías de amplio alcance. Y a las plataformas más pequeñas y a las empresas emergentes pues se benefician de un conjunto reducido de obligaciones y exenciones especiales de determinadas normas, ¿no? Lo que os decía antes de esas exclusiones expresas a este perfil de usuario, perdón, de prestador de servicio más que de usuario. Fijaros, lo que os decía antes, ¿no? El ámbito de aplicación. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley de servicios digitales? Literalmente, lo que establece el artículo 2 es lo que estamos viendo en pantalla. Dice, el presente reglamento se aplicará a los servicios intermediarios ofrecidos a destinatarios del servicio que tengan su lugar de establecimiento o esté situado en la Unión, con independencia de donde los prestadores de dichos servicios intermediarios tengan su lugar de establecimiento. Con lo cual, como os decía, aquí el punto de partida es donde esté el destinatario del servicio, o, en este caso, consumidor o usuario, ¿vale? Y igualmente se dice que... perdonadme un momento, porque... ahora. El presente reglamento no se aplicará a ningún servicio que no sea un servicio intermediario ni a ningún requisito que se imponga respecto de un servicio de esta índole, con independencia de si el servicio se presta mediante el uso de un servicio intermediario. Si no, esta exclusión, yo me quedaría, creo que a lo que a efectos nuestros nos interesa es quiénes son los sujetos obligados, ¿no? Y fijaros, ahí en la diapositiva podéis encontrar un esquema de lo que se llama servicios de intermediación o servicios intermediarios y quiénes serían los que se incluyen dentro de esos servicios de intermediarios. La ley, aquí lo tenéis, la ley distingue, o dentro de los servicios intermediarios, la ley se refiere a lo que se entiende como servicios de media y transmisión, servicios de memoria caché o servicios de alojamiento de datos, que sería el equivalente a los servicios en la nube. Ahora luego veremos algún ejemplo de cada uno de ellos, ¿vale? Y dentro de los servicios de alojamiento, además, se refiere a las plataformas online, que son aquellas que sirven de punto de encuentro entre vendedores y consumidores, entendiendo, luego veremos también algún ejemplo en relación a la definición de plataforma online. Aquí, básicamente, cuando se define plataforma online, y si leyéramos la definición que da la ley, está pensando en marketplace, está pensando en espacios de economía colaborativa, está pensando en redes sociales, ahora veremos ejemplos, ¿vale? Y fijaros lo que os decía antes, las grandes plataformas online y los grandes buscadores online, que suponen un alto riesgo en la distribución de contenido ilegal y ataques a la sociedad. Este sería otro de los sujetos obligados dentro del ámbito de la Ley de Servicios Digitales. Y dice que se espera que se definan unas reglas específicas para estas plataformas en el caso de que cuenten con más de 45 millones de usuarios. En relación a este punto está la obligación cuyo deadline es el de hoy, ahora la veremos, ¿vale? Ahí tenéis ejemplos dentro de los sujetos obligados, perdón, dentro de los sujetos obligados, ¿cuáles serían los servicios de intermediación? Básicamente, los proveedores de acceso a Internet, registradores de dominio, que a su vez incluyen servicios de alojamiento de datos, tales como
servicios de nube o cloud, servicios de alojamiento web, que a su vez incluyen las plataformas en línea, lo que os decía, ¿no? Mercados en línea, entendiendo por mercados en línea los marketplaces, las tiendas de aplicaciones, las plataformas de economía colaborativa o las plataformas de medios sociales. Eso en cuanto a las plataformas en línea. Y luego, en plataformas en línea de muy gran tamaño, pues todos estamos pensando en lo mismo, yo creo, ¿no? El de referencia, sin duda alguna, pues sería el equivalente a un Amazon, ¿no? Teniendo en cuenta que para este tipo de plataformas en línea de muy gran tamaño, la ley prevé normas específicas para aquellas que lleguen, como os decía antes, a más del 10% de los 450 millones de consumidores online europeos, ¿no? De consumidores europeos. Fijaros, bueno, no me quiero adelantar, es que llevo desde el principio queriendo decir, pero cuando lleguemos a la diapositiva os lo enseño. Vale, esto en cuanto a los sujetos obligados. Aquí tenéis, fijaros, una comparativa, por decirlo de alguna manera, de las principales obligaciones o una referencia de las principales obligaciones que tienen que cumplir los distintos sujetos obligados dentro del concepto de servicios intermediarios o de servicios de intermediación, ¿no? La clasificación que hacíamos de servicios de alojamiento de datos, plataformas online y plataformas muy grandes. Lo hemos hecho así para hacerlo más fácil a efectos de identificación, pero por decirlo, por referenciarnos todo el contenido de la diapositiva, ¿no? Como os decía, la DSA, la Ley de Servicios Digitales, trae consigo obligaciones para prestadores de servicios de intermediación. El impacto de estas pues, mejorará los mecanismos, sobre todo de retirada de contenido ilegal y la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos, y también crea una supervisión pública más fuerte de las plataformas online. Ahora luego veremos que a lo largo de la ley surgen dos figuras, una como una especie de autoridad competente, por decirlo de alguna manera, y una segunda figura que para mí, la interpretación que yo hago, interpretación personal, es una especie de policía, ¿no? Pero, o más que de policía, que ejerce una figura que ejerce una labor de policía, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña referencia al listado de obligaciones. Fijaros, una de las obligaciones, como decíamos antes, uno de los principios en los que se basa la ley de servicios digitales era el principio de transparencia y el principio de accountability, pues informes de transparencia. Se exige que los sujetos obligados informen de manera transparente de su actividad y además se establecen referencias concretas perdón, a qué tienen que incluir esos informes de transparencia. Incluso se habla de que esos informes de transparencia, habla de periodicidad en la que se tienen que publicar esos informes de transparencia, al menos una vez al año. ¿Vale? También se establecen requisitos sobre las condiciones de servicio en relación a cómo proteger los derechos fundamentales. Se habla de la cooperación con las autoridades nacionales. En esa cooperación, en esa referencia a las autoridades nacionales, surge esa figura que os digo de referencia que será la que controle el cumplimiento de la norma. Ahora veremos cómo se identifica, ¿no? Cuál es la denominación. Fijaros, en este caso, me tengo aquí, ¿no? Para que veáis un poco en la comparativa cómo hasta ahora esas obligaciones son aplicables a todos los sujetos identificados. A medida que vamos avanzando, esas obligaciones se van delimitando solo atendiendo al tipo de prestador, ¿vale? Se establece la obligación de establecer un punto de contacto y cuando sea necesario incluso una representación legal. Ese punto de contacto se habla, incluso se menciona la necesidad de un punto de contacto para que las autoridades competentes puedan contactar con los prestadores y un punto de contacto dirigido al usuario para que el usuario tenga de fácil acceso con cómo dirigirse o cómo contactar con el prestador, ¿no? Incluso en aquellos casos de prestadores que no estén ubicados, se habla de la designación de un representante legal, ¿vale? Se habla también de la obligación de presentar y notificar información al usuario. Fijaros, a modo de ejemplo, una de las obligaciones que se establecen es que los sujetos obligados tendrán que presentar sus condiciones de contratación o sus condiciones técnicamente, literalmente, el artículo se refiere a condiciones generales, efectivamente, y habla de la necesidad de que esas condiciones generales estén
estén disponibles en todas las lenguas oficiales de los Estados miembros cuando se hable del caso de plataformas de muy grandes tamaños. O sea que fijaros ahí el despliegue, ¿no? Por poneros un ejemplo. Se establece la obligación de establecer mecanismos de denuncia y de reparación y solución de controversia extrajudicial. Se establece la figura del comunicante fiable o del avisador fiable, que es como alertador fiable, que es como lo define el artículo 22. Ahora veremos a qué se dedica esta figura. Se establece la obligación de establecer medidas contra las noticias abusivas, lo que decíamos, ¿no? de contenidos ilícitos. Se establece la obligación de transparencia en la publicidad online. Fijaros, aquí en este caso, si leyéramos el artículo 26, que es donde se habla de la publicidad de las plataformas en línea y de esa necesidad de transparencia, la literalidad del texto nos hace remitir un poco a los artículos 19 a 22 de nuestra LSSI, de la Directiva de Comercio Electrónico, donde se regula esta materia, y también a una de las redacciones que en su momento tuvo la LSSI o la Ley de Servicios Social de Información, cuando se establecía la necesidad de identificar al anunciante, de identificar que lo que estábamos mostrando era publicidad, o si no identificar lo que quede claro, se vuelve un poco a ese espíritu, ¿no? en temas de publicidad. Otra de las obligaciones es reportar las ofensas criminales, ¿no? En ese intento de persecución de todo lo ilícito. Se establecen obligaciones de gestión de riesgo y de cumplimiento, sobre todo pensando aquí en las grandes plataformas, auditorías externas y rendición de cuentas, la transparencia en los sistemas de recomendación y elección del usuario para acceder a la información. Estas son las famosas recomendaciones, ¿no? Que el contenido sea accesible, fácil, que sea real, veraz, que sea cierto. Aquí la verdad es que las páginas que se dedican o los servicios intermediarios que se dedican a esto tienen que desarrollar una labor por delante. Otra de las obligaciones es la posibilidad de intercambio de datos con las autoridades e investigadores, siempre al amparo y bajo el paraguas y la protección del Reglamento de Protección de Datos. Se prevé la posibilidad de códigos de conducta como una manera de autorregulación y la cooperación en la respuesta ante posibles crisis, pues bien de contenido, bien de incumplimiento de la propia norma, ¿no? Como os decía, ahí veréis de forma granulada o de forma sistemática cuáles de estas obligaciones se aplican a los distintos sujetos. También deciros que estas obligaciones se conciben como acumulativas, ¿no? Para que, es decir, que aunque no me aplique una, el resto sí la tengo y las tengo que cumplir de forma acumulativa. Fijaros, ¿qué implicaciones tiene la ley? ¿Cuáles son los principales aspectos, ¿no? Las principales cuestiones que implica la norma? Pues, como os decía, luchar contra los bienes y servicios y contenidos ilícitos en línea. Para esto está la figura del alertador fiable. La norma no da una definición concreta de lo que se entiende por alertador fiable y dice que cuando se trata de regular la figura, habla de la condición de alertador fiable y dice que la condición de alertador fiable, en virtud de lo previsto en la ley o en el reglamento, será otorgada previa solicitud de cualquier entidad que lo desee por el coordinador de servicios digitales del Estado miembro, donde el solicitante esté establecido, a un solicitante que haya demostrado que cumple una serie de requisitos. Fijaros, este alertador lo que se presenta como una especie de, como decía, de policía, porque se dice que los prestadores de plataformas en línea podrán adoptar medidas técnicas y organizativas para asegurarse de que se otorgue prioridad a
a las notificaciones que se tengan que hacer a los alertadores fiables. Es decir, el alertador fiable va a ser una entidad que lo que va a hacer es perseguir el cumplimiento de la ley, ¿vale? Y este alertador fiable se concibe como que será el que podrá reportar, incluso en el caso de algún posible incumplimiento, a la autoridad competente, ¿no? Que ya me adelanto y os digo que esa autoridad competente es lo que se concibe como el coordinador de servicios digitales de cada uno de los estados, ¿no? Que en España tenemos un deadline para la designación del mismo y que me imagino que se estará trabajando, se empezará a trabajar en ello ya. Como, por decirlo de alguna manera, y como os decía, ¿no? Ese alertador fiable lo que tiene es una entidad que tiene una labor de policía y de persecución y de lucha contra los bienes o servicios que muestren contenidos ilícitos en línea. Otra de las implicaciones de la ley es la mayor trazabilidad de las empresas en línea, el ofrecimiento de garantías a los usuarios, la prohibición de anuncios selectivos, sobre todo garantizando la protección de los menores, como os decía aquí, una mayor transparencia para las plataformas, evitar abusos, el acceso a los investigadores a datos claves para poder perseguir esos ilícitos y se crea la figura de la Junta Europea de Servicios Digitales, ¿no? Como el órgano de referencia para la coordinación de estos servicios. A los usuarios, pues, entorno seguro, mayor protección, servicios de calidad a bajo precio. Lo que decía yo en cuanto a las empresas, lo que os decía antes, obviamos, ley de servicios digitales, estamos ante unas 27 reglamentaciones nacionales diferentes, con la post-ley de servicios digitales adquirimos una mayor seguridad, estamos en igualdad de posibilidades tanto para las pequeñas como para las grandes empresas, porque tenemos una misma norma todos en la que se detalla de forma granular las obligaciones y todo ello en un contexto de un mercado único digital. Para las plataformas en línea, pues unas obligaciones claras, una seguridad jurídica, unas obligaciones asimétricas específicas orientadas solo para ellas, que permite una mayor expansión en la Unión Europea de esas pequeñas plataformas en línea que tendrán sus propias medidas atendiendo a su tamaño, ¿no? Las obligaciones más inmediatas, y quedan 5 minutos y espero cumplir plazo, no queda nada. Obligaciones más inmediatas, lo que os decía, 17 de febrero de 2023, hoy. En teoría, hoy las plataformas en línea deberían de informar sobre el número medio de destinatarios de sus servicios en la Unión Europea. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, o los servicios intermediarios, vamos a hablar de servicios intermediarios, no solo plataformas en línea. Cierto es que yo aquí estaba pensando en plataformas en línea, pensando en Google, pensando en un Amazon, pensando en los grandes, ¿no? Tienen que informar, incluso se prevé que esa información se haga a través de sus propios, la idea o la concepción que se entiende de la norma es que esa información la haga a través de sus propias páginas web, sin perjuicio de que reporten a la comisión, ¿no? El objetivo de esa información es ver si se incluye esos servicios de intermediación dentro del concepto de gran volumen, de plataforma en línea de gran volumen y, por tanto, ver si, en este caso, la comisión tiene que ejercer un control sobre esas plataformas a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones específicas que les corresponden, ¿vale? Como les decía, hasta ayer por la tarde a última hora hemos estado mirando a ver si en alguna plataforma se había establecido algún mecanismo de información al respecto y a día de hoy, hasta ayer no hemos encontrado nada. Basta que os diga esto para que en este momento todos hayan planteado esa información, o a lo mejor el mecanismo que se emplea no es a través de la propia página web, no a través de la propia plataforma, sino que se emplea de comunicación directa a la comisión. Cierto es que el artículo 24 habla de que incluirán esos informes sobre información y se entiende que se incluye en las propias plataformas, pero bueno, estaremos a ello y a ver si se cumple. 2 minutos, Elena, que te veo. Realización de auditorías independientes sería otra de las obligaciones más inmediatas en julio de 2023.
y el pago de la tasa de supervisión. Ese pago de la tasa de supervisión, pensando en las grandes plataformas, está orientada para las grandes plataformas y se prevé que se empiece a poner en práctica alrededor de mayo-junio de 2023, ¿vale? Las nuevas figuras que os decía antes y a las que ya me he referido, coordinadores de servicios digitales, entendiendo como coordinador de servicios digitales de cada uno de los estados a la autoridad competente en esta materia, y los alertadores fiables. Para mí un alertador fiable, fijaros, permitidme que siempre haga el mismo paralelismo, igual es de formación profesional, pero pienso que puede ser el equivalente de un DPO o una entidad que ejerza esa función de control. Es verdad que habla de entidad, no habla de personal física, o no habla de profesional, habla de entidad, pero bueno, en un momento dado podría ser una figura similar, ¿no? Y pues, por mi parte, creo que he cumplido el plazo, perdonad si me he extendido, muchísimas gracias. Genial, muchísimas gracias, Isabela. La verdad es que ha sido muy interesante contar con tu experiencia en ese campo. He estado mirando un poco las preguntas que iban surgiendo. Ya te avanzo que hay muchas dudas sobre la definición de plataforma online, ¿no? ¿Quién está afectado y quién no? En todo caso, después en el turno de preguntas entramos un poco más en detalle y aclaramos, porque veo que es eso, que los asistentes están aún como diciendo, vale, ¿qué es una plataforma online? ¿Es una tienda online pequeñita? ¿No? ¿Se refiere solo a un Amazon? Bueno, en todo caso, luego entramos un poco más en profundidad. Això, els assistents, els que encara no ho hagueu fet, us recordo que podeu anar fent les vostres preguntes a la Isabel al xat i en el torn de preguntes al final doncs, les resoldrem. I ara a continuació m'agradaria donar la paraula a la Sandra Font de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d'Acció. Benvinguda, Sandra, la paraula és teva. Hola, bon dia. Moltes gràcies, Helena. Doncs bé, jo aniré molt per feina. He vingut bàsicament perquè és important que les empreses, quan patiu canvis normatius, legals, fiscals de tot tipus, tingueu un suport i, per tant, jo us explicaré els serveis que ofereix Acció per donar-vos suport en aquestes barreres tècniques no aranzelàries que van sorgint. Permeteu que comparteixi la presentació. Perfecte. Doncs bé, com us deia, l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d'Acció es va crear el 2018 com a resposta al creixent proteccionisme mundial, és a dir, a totes aquelles barreres que van sorgint, que no són arancels, però que sí que porten traves a l'hora de fer negocis a l'exterior. El core business de l'oficina de barreres són les consultes trade, que són els dubtes, les consultes, les barreres que ens envieu les empreses a la nostra finestreta única i que nosaltres, de manera gratuïta i en màxim 48 hores, us contestem. Com contestem aquests dubtes de tipus fiscal, legal, normatiu, de transport, logística, etc. Doncs ho fem a través del coneixement tècnic dels consultors sèniors de l'oficina, però també comptem amb el suport inestimable de les 40 oficines a l'exterior d'Acció, alguns experts externs per alguns temes molt concrets, tipus fiscalitat, tipus duanes o logística, i altres entitats que ens donen suport. Perquè veieu el tipus de consultes que podeu enviar, per exemple, si necessiteu un certificat sanitari per exportar, normes d'etiquetatge nou, ha canviat una llei. Per exemple, esteu venent a través d'e-commerce, com és el cas, i teniu problemes amb l'IVA i la devolució de les mercaderies. O esteu venent al Regne Unit, que després del Brexit hi ha problemes amb el UKCA, etc. Tot això ho podeu enviar a la finestreta única i nosaltres us contestarem de forma àgil i sense cap cost per a les vostres empreses. Evidentment, si les empreses heu d'adaptar, nosaltres també hem d'adaptar els serveis conforme hi ha dificultats a nivell internacional, com és el cas del tema de l'aprovisionament i la logística, que arran de la pandèmia, però també arran d'altres fets que van passar fa un parell d'anys, vam detectar que moltes empreses estaven patint problemes amb la logística i el transport. Vam crear a la finestreta d'aprovisionament i logística, que en aquest cas oferim 4 tipus de suports. Primer, resolució de consultes, com a la consulta del Trade Desk.
I també altres temes com ara alertes internacionals de canvis importants o problemàtiques que us avancem, observatori de tendències tant sigui de càrrega aèria, marítima o de costos. Oferim el servei d'orientació logística personalitzat, que no és una altra cosa que una orientació personalitzada a les empreses que hagin detectat que tenen un problema a nivell de la cadena de subministrament, a nivell de transport, a nivell de logística, de qualsevol tipus de problemes en matèries primes. Un consultor sènior us atén al vostre cas, mirem quins són els problemes més crítics i us lliurem un informe amb els punts crítics, els més urgents a solucionar, marquem un full de ruta per solucionar tots aquests problemes. També, i molt derivat d'aquest servei d'orientació logística, oferim el servei de cerca i diversificació de proveïdors perquè moltes vegades aquests punts crítics, aquesta resolució, passa per buscar altres proveïdors o més a prop de casa vostra. Com ho fem? Doncs aquest servei, aquesta finestreta, també la fem a través del coneixement tècnic dels consultors, òbviament, del Catalonia Trade Portal, que us explicaré al final, de la xarxa d'oficines a l'exterior, el Supplier Search Service, el Catalonia Industry Supplier i altres experts externs que ens donen ajuda en temes molt concrets. Exemples típics, no? Doncs tinc un e-commerce i tinc problemes amb les devolucions a nivell logístic, no només a nivell de l'IVA, no? O no trobo contenidors perquè sóc una empresa petita i les empreses logístiques no m'ofereixen suficient espai o un cost massa elevat pel meu cas perquè sóc una pime. O no trobo magatzems que també em vulguin pel meu volum. Tinc dificultats per trobar determinades matèries, etc. Doncs tot això es pot resoldre a través de la finestreta. Més coses a part d'aquests serveis, no? A part de donar la finestreta de posicionament logística i les consultes, el que fem és intentar completar aquests serveis amb informació, de manera que les empreses us pugueu capacitar sobre temes concrets. En aquest sentit, organitzem jornades tècniques, normalment webinars online, on tractem temes que hem detectat que estem rebent moltes consultes o que ha hagut un canvi recent. En aquest sentit, aquí us hem posat la planificació de tot l'any, les que ja tenim agendades, ja tenim els ponents confirmats. Llavors, per exemple, el dia 17 fem un sobre Incoterms, el dia 24 farem un sobre el certificat REACH per les empreses del sector químic. La setmana passada vam fer un webinar sobre l'IVA i l'e-commerce, que era un tema molt demandat per les empreses. I bé, aquí ja podeu, com que penjarem el PowerPoint a la web d'acció, ja podreu veure quins temes us interessen. També altre tema informatiu que us comentava, vam crear un sistema d'alertes internacionals. Què és una alerta internacional? Qualsevol fet positiu o negatiu que pugui afectar a la importació i exportació de les empreses catalanes. Per exemple, riscos geopolítics. Ara, la setmana que ve, malauradament, farà un any que va començar el conflicte entre Ucraïna i Rússia. Ens truquen les empreses, puc seguir venint a Ucraïna, puc seguir venint a Rússia, què passa amb Bielorússia, què passa amb les zones frontereres, què ha passat amb el tractat d'Algèria, que vam patir ja des de fa alguns mesos, el trencament d'amistat entre Espanya i Algèria. També altres alertes, canvis, normatives o lleis que parlàvem avui, o el Brexit, o nous impostos, o una aplicació nova d'un tema contra els residus i l'economia circular de França, etc. Quan detectem aquests fets, creem l'informe, el pengem i el posem a la web d'acció i el movem per xarxes perquè les empreses pugueu estar al cas de què fer amb aquestes situacions. Un altre tema informatiu, la guia de l'exportador. És una altra eina, un full de ruta en format de 13 capítols on aquí expliquem tot el procés exportador de principi a fi, de forma molt visual, molt orientat a les noves generacions que llegeixen menys i miren més. Aquí us he posat una captura de pantalla d'una fitxa tipus. Llavors, hi ha els 13 punts que considerem que són essencials en un procés exportador perquè cap empresa s'oblidi d'algun tema clau, ja sigui un procés duaner, regulador, de fiscalitat, de contractació, etc. I en aquestes fitxes podeu trobar els punts claus, enllaços a les entitats on podeu demanar informació o fer tràmits, quins són els punts claus crítics que no heu d'oblidar quan esteu exportant, etc. És de lliure descàrrega i també està penjat a la web d'acció. Per últim, però no menys important, el Catalonia Trade Portal. És una eina, una plataforma digital gratuïta per a les empreses catalanes que aglutina 800 fonts d'informació i dona informació sobre més de 190 països i que bàsicament dona informació sobre aquests 4 grans blocs, mercats potencials, clients, barreres i gestió d'enviament, i també destacar quin és el top que ens demanen més. Es pot trobar, per exemple, buscar llistats d'importadors i distribuïdors, fires internacionals, licitacions,
directoris empresarials, costos, aranzels, impostos, llicències, normatives d'etiquetatge, hi ha guies de comerç internacional, etc. És una eina molt friendly, està en català i crec que val la pena donar-se d'alta. No hi ha límit de treballadors a donar-se d'alta dins de les vostres empreses. I el meu consell és que entreu, remeneu, si teniu qualsevol dubte ens ho pregunteu, però realment dona molta informació tant si sou empreses molt noves com si sou empreses ja consolidades. També comentar-vos que per ser clients d'Acció teniu accés a les eines premium del Catalunya Trade Portal, que són aquestes 4 que us poso aquí, normes d'etiquetatge, estàndards nacionals, revistes i tendències. Sí que comentar-vos que aquesta informació personalitzada l'heu de demanar per correu i us enviarà la informació aproximadament al cap de 5, 6, 7 dies en anglès. Aquí el top del top són les normes d'etiquetatge quan entreu a mercats nous. Res més per la meva part. Us deixarem aquí les dades de contacte, els enllaços, perquè pugueu fer les vostres consultes i qualsevol cosa estem a la vostra disposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Helena. Endavant. Perfecte, estava mirant a veure si em connectava el micro. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Sandra. Vaja, jo crec que ha quedat molt clar, no? Tots els serveis que teniu a disposició per, tant a nivell fiscal, legal, d'exportació de productes, sabeu que podeu comptar amb l'oficina i l'equip de la Sandra per ajudar-vos. Doncs res, passem ara al torn de preguntes. Si us ha quedat algun dubte o voleu ampliar algun dels temes plantejats pels ponents, doncs és el moment per fer-ho. Intentarem anar-les responent totes i si n'hi hagués alguna que quedés sense respondre en la sessió, no patiu perquè ens posarem en contacte amb vosaltres a través de l'email i us la respondrem de manera individual, d'acord? Muy bien, pues venga, comencem. La primera, te podrás imaginar, Isabela, que la mayoría van para ti, ¿eh? La primera de Eugenia Sánchez mencionaba: ¿hasta qué punto este reglamento deja la puerta abierta a una ley nacional, teniendo en cuenta que los reglamentos son de directa aplicación? No, es que no va a suponer que haya que crear una ley nacional. Lo que puede suponer, lo que decía antes, es que haya que adaptar la ley que ya tenemos. Pero sin duda alguna, bien por Elena en ese caso, es de aplicación directa y esto es ahora mismo lo que prima es esto, ¿no? Lo que pasa que es verdad que es el ejemplo que os ponía antes con respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos. La anterior ley, la del 1599, hubo que derogarla y crear una nueva porque el sistema, o sea, la regulación era totalmente distinta, pero cierto es que en este caso el reglamento, la Ley de Servicios Digital, en lo que, por ejemplo, todo lo que es el régimen de responsabilidad de prestadores de servicios es muy similar al que tenemos actualmente con la LSSI. Con lo cual, al final, yo creo que si hay que hacer algo, al menos así por lo que yo he leído y he oído y he visto, se habla de una adaptación. Que luego se quiere una ley ad hoc, no me atrevo a decir que no rotundamente, porque basta que diga esto para que luego se cree, ¿no? Pero a priori la idea es, sin duda, esto de aplicación directa, con aplicación directa efectiva, sí o sí, 17 de febrero de 2024, estamos en el periodo de moratorio de transición, sin perjuicio de que ya está en vigor, y ahí pues habrá que ver qué hace el legislador. Yo quiero pensar que pasa por una adaptación, esa es mi suposición, pero bueno, ahí no te puedo decir. Bueno, a ver cómo evoluciona, exacto. Muy bien. Luego, como te avanzaba, hay algunas dudas sobre un poco, pues, por ejemplo, sobre cómo se interpreta que tiene que ser el prestador de servicios de intermediarios, ¿no? Y, por ejemplo, apuntaba Iván de San Nicolás, pues una ETT que ofrece vacantes y ofertas de trabajo desde su web y que pueda que pertenezca a un grupo a nivel europeo. ¿Se consideraría esto un prestador de servicios intermediarios? A ver, es que claro, aquí el espíritu de la ley está pensando sobre todo en los prestadores que hemos identificado, que son los alojamientos de datos, cloud computing y alojamiento web, en lo que se conoce como hosting, ¿vale? Las plataformas en línea, y por plataformas en línea técnicamente son marketplace, redes sociales, tiendas de aplicaciones, porque lo que hacen es, el punto de partida que yo tendría para ver la aplicación, para ver los sujetos, identificar el sujeto obligado es mi página web o es mi servicio, un servicio en el que yo estoy en medio entre
un proveedor y el usuario final. Esa es esto lo hago un poco de andar por casa, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en la tienda de aplicaciones de Google o en el App Store, ¿vale? Al final Apple es un intermediario entre todos los proveedores que cuelgan sus aplicaciones en la tienda online y los usuarios que se la descargan. Eso es un servicio de intermediación. Por eso, a partir de ahí, la ley habla de marketplace, porque es un ejemplo claro de servicio de intermediación. Yo pienso en Amazon, ¿no? Amazon me deja mi escaparate dentro de su centro comercial, que es Amazon. Yo tengo mi escaparate chiquitito, que es Ferreterías López SL, ¿vale? Eso sería un claro ejemplo de servicio de intermediación. Las redes sociales. Instagram es un intermediario entre yo que cuelgo mi contenido y terceros a los que se los puedo ofrecer, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la economía colaborativa, pensando en un Vinted, en un Wallapop, que al final no dejan de ser en sí mismo también marketplace. Con lo cual, el ejemplo concreto de la ETT me parece muy bueno en la medida en la que si se configura como un servicio de intermediación, en el sentido de que fíjate, yo lo enfocaría como que el usuario cuelga su contenido, o sea, tú me das la posibilidad de que yo cuelgue mi contenido y que venga un tercero y me contrate, que sería, por ejemplo, un InfoJob. Ahí te digo que sí. En ese que tú me planteas en concreto, pues habría que verlo, porque no me atrevo a decirte ni que sí ni que no. Pero el concepto para que podáis identificar quiénes son los sujetos obligados es ese, pensar a partir de la intermediación. Incluso si queréis, recomendación para quienes tengan que aplicar la ley y considerar, por supuesto, el cumplimiento de las obligaciones, podéis incluso remitiros al concepto de servicio de intermediación que prevé la LSSI, que a lo mejor ahí también se os ilustra, ¿no? Pero para mí, como os digo, con las referencias concretas que se hace en la propia ley de servicios digitales queda claro, siempre partir de la idea de yo soy un prestador que estoy en medio entre un proveedor y un destinatario final y que simplemente doy el soporte o el medio para que ellos se comuniquen. Para mí esa sería un poco la manera fácil de poder identificarlo. O sea, esto excluye, ¿no?, a cualquier fabricante que vende sus productos a través de su web, ¿no? Porque no es intermediador, entonces. Efectivamente, no estoy pensando en una simple página web, una tienda online que vende muebles, salvo que esa página de muebles tenga una sección en la que permita que terceros cuelguen sus propios muebles. Ahí ya, te digo, pues ahí ya sí, porque para mí sería como un marketplace. Pero a priori una página web como tal, no, porque en ese caso si no me hubiera dicho un prestador de servicios de sociedad de información, entendiendo como un prestador de servicios online, y me entiendo, digo que me lo habría dicho la propia ley, ¿me explico? Perfecto. Vale, genial. O sea que en todo caso, yo lo que te diría casi, hoy diría incluso a los asistentes, ¿no? Aquellos que crean, ¿no?, que están como en una zona gris, ¿no?, que no entienden muy bien, pues incluso aunque sea una plataforma muy pequeña, ¿no?, pero que venda productos de terceros, ¿no? Ahí, para mí ahí... sí, hay que tenerlo en cuenta. Siempre que estés en contacto, o sea, lo que digo, siempre que estés ofreciendo una plataforma para la venta o la relación directa con un consumidor usuario, fíjate que incluso yo estaría pensando en medios de comunicación, un periódico, por ejemplo. ¿Vale? Sobre todo porque ahí también juega el papel de la norma se hace mucha referencia al papel de la moderación y el control de contenidos. O sea, es decir, porque por esa idea del contenido ilícito, si leemos por ahí, en su momento, durante todo el periodo de tramitación, incluso las publicaciones que tiene la propia Comisión Europea, se distingue entre contenido ilícito y contenido nocivo, y dice, no, estamos hablando de ilícito, entendido por ilegal, que no cumple la norma. Pero al final, cuando sale ese tipo de contenido, ¿por qué no pensar también en contenido que pueda aparecer en un chat o en un medio de comunicación a través de un comentario en una noticia? Se me ocurre, ¿eh? O sea, esto lo estoy llevando un poco al extremo. Sí. Perfecto, muy bien. Vale, genial. Pues yo también, aquellos de vosotros que creáis que podáis estar en una zona gris, lo que podemos hacer es nos contactáis y a través nuestro, pues bueno, que Isabela y su equipo puedan valorar cada caso de manera individual y os puedan resolver las dudas que tengáis. Perfecto, pues entonces seguimos con la pregunta de Fernando Rayón, ¿no? Hablabas de aquellas plataformas que lleguen o que tengan a más de, o que lleguen al 45 millones de usuarios, ¿no? ¿Eso se considera usuarios de la Unión o usuarios
del mundo, digamos. No, usuarios es el 10% de los usuarios de la Unión Europea. De la Unión, Se siempre aplicado a la Unión. valora en 450 millones de los usuarios de la Unión y se habla del 10% que serían esos 45 millones. Vale, perfecto. Genial. Seguimos con una pregunta de Cristina Machado. Mencionaba, pues por ejemplo, en el caso de las OTAs y especifica, ¿no?, que se trata de agencias online tipo Expedia, Booking. ¿A qué se refiere con informes de transparencia? ¿No? O lo mismo con, por ejemplo, que mencionabas como medidas contra noticias abusivas. ¿Eso aplicaría, por ejemplo, a precios, ¿no?, que a veces hacen precios fake para utilizarlos como gancho al cliente? ¿Eso podría entenderse como... Muy buena pregunta. Claro, ¿se podría entender ese contenido como un contenido ilícito? Pues a priori no te diría que no, o sea, habría que verlo. No me parece desproporcionado porque al final sería una información que atenta contra el derecho de los usuarios, porque no es legal el hacer esa publicidad engañosa o ese contenido indebido. Pues ahí no te digo que no. Y en cuanto a la información, a ese deber de información, de transparencia al que te refieres, pues fíjate que ahí la referencia que yo te hago es la del artículo 15, se lo señalo a la persona que hace la pregunta, y habla de que, pues, que se tiene que informar al menos una vez al año de informes claros y fácilmente comprensibles sobre cualquier actividad de moderación de contenido que haya realizado durante el periodo pertinente, y además pues se habla de un tipo de información concreta. Es que el artículo es muy extenso. Habrá que estar también a la actividad, pues si es un servicio de intermediación, si es una plataforma, y atendiendo al tipo concreto se prevén unas obligaciones específicas. Y luego sí que es verdad que el espíritu de la norma es que como que, por decirlo de alguna manera, que yo creo que en realidad es forma parte de todo este paquete del mercado único digital, ¿no? Que yo entre en una web y que yo sepa con quién estoy contratando, que yo sepa quién me está prestando el servicio y cuidado, que yo tengo que saber, sepa a su vez dónde encontrarlo. Esa es la clave, ¿no? Es decir, lo que os decía, ayer cuando buscábamos a ver si había publicado ya esa información, pensábamos, pues oye, en el aviso legal, en las condiciones de uso de la web, a lo mejor se ha creado una pestaña específica y no hay nada. Entonces, es verdad, estamos en una fase muy inicial y que, bueno, que entiendo que aquí el regulador no va a perseguir este incumplimiento, pero, o a lo mejor las plataformas lo han cumplido de otra manera, pero sí que es verdad que el espíritu de la norma es ese, que haya transparencia en la información. Por el ejemplo que os ponía, ¿no?, a las grandes plataformas, oye, dame información de tus textos legales en todos los idiomas. Es decir, porque se da por hecho que un español no tiene por qué saber inglés, por ejemplo. Claro, sí. Muy bien, perfecto. Una pregunta de Felipe Peso, si se va a enviar la presentación. Sí, Felipe, no et preocupis, tot el que és la gravació i la documentació, les presentacions que s'han fet avui, les penjarem al mateix site on vau fer la inscripció, vale? I igualment també les anunciarem a través de xarxes socials, amb la qual cosa tindràs tota la informació. Perfecto, pues seguimos con otra pregunta de Susana Chicres. Pregunta, ¿el pago de la tasa de supervisión qué significa? ¿Será obligatorio para cualquier web, para cualquier web o plataforma de venta online? Que evidentemente, ¿no?, ya hemos aclarado antes que venda productos de terceros, o sea, que sea intermediaria. La tasa de supervisión está prevista, te lo señalo para la persona que ha hecho la pregunta para que lo tenga identificado, artículo 43, ¿vale? O sea, yo en la presentación me he puesto referencias del artículo porque pienso que al final la ley os la podéis leer todos, ¿no? Y lo he hecho un poco más comercial para que no eso, pero sí que ahora claro, en la respuesta sí que entiendo que... Te lo agradecemos, ¿eh? Yo creo que es la manera de acercarla a todo el mundo. Pero sí que es bueno que ahora la persona que hace la pregunta, si te puedo dar el artículo para que tú lo puedas interpretar y ver, te lo dejo con toda tranquilidad porque creo que eso al final siempre también es útil, ¿no? Pues perfecto. como te digo, cuando se habla de la tasa de supervisión,
El artículo 43 dice que la comisión cobrará a los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño y a motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño una tasa de supervisión anual cuando hayan sido designados con arreglo al artículo 33. Y el artículo 33 es la obligación que tienen de notificar si superan esos 45 millones de usuarios o no. Así que esa tasa está solo pensada para las grandes plataformas y las de gran tamaño, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Vale, genial. Bueno, vuelvo un poco a la pregunta de antes porque creo que igual no ha quedado suficientemente claro. Hablan de todo esto se aplica a la venta de servicios online, o sea, el hecho de que sean servicios, pues por ejemplo, formación, servicios de trabajo, o sea, es más servicios de intermediación, ¿no? No tanto como servicios en sí, ¿no? Exacto, se aplica si tu servicio es un servicio de intermediación. Si tu servicio es un servicio online, vendo, como el ejemplo que ponía, ¿no? Mueble, o vendo zapatillas, o vendo ropa, sin que haya participación de terceros, sino que la vendo yo directo y tengo yo directo el contacto con el usuario, ahí a priori no, está pensado solo para servicios de intermediación. Yo soy un Vinted, soy un Wallapop, soy una plataforma que vende pues muebles de segunda mano, pero que no tengo el volumen que pueda tener Wallapop o Vinted, y a eso sí, a esas plataformas, hay que pensar lo que dices tú, Elena, en servicios de intermediación. Estoy en medio, ¿no? Yo siempre me pongo ese ejemplo. Estoy en medio entre el que presta el servicio, o sea, el que va a vender o prestar el servicio y el usuario final. A esos que están en medio son a los que se aplican. Vale, perfecto. Por ejemplo, un ejemplo de sí. lo que se puede aplicar sería a empresas de registros de nombres de dominio. Porque son plataformas que están ofreciendo ese servicio de intermediación. Entendido. Perfecto. Vale, a Xavier Blanco, es una pregunta muy concreta. Xavier decía, en relación a la venta de alojamiento online, ¿hasta qué punto el alojamiento puede exigir a una agencia que respete el precio pactado en el contrato? Si descubre que se publicita su establecimiento con unas terminologías de alojamiento distintas a las del contrato o precios por debajo de los acordados, ¿se puede reclamar? Claro, no sé si esto es muy concreto, Isabela, y tendríamos que resolverlo más a título individual, ¿no? Casi. Me parece muy concreto, sí. Sobre todo porque habría que ver si tiene cabida dentro de la regulación de la publicidad de la ley Sí. y si el servicio en sí tiene cabida en la ley. Xavier, si et sembla, ens fas arribar un correu, el remetem a la Isabela i ho aclariu de manera més concreta amb ells, d'acord? Vale, perfecto. Alicia pregunta, ¿no? Si todo esto, ¿no? La DSA aplica siempre que haya una transacción, es decir, siempre que haya un pago online, o quizá sin que haya un pago online también estaría sujeta. Exacto, no se hace del carácter retributivo del servicio. Ok. Fíjate, es buena pregunta. Se habla de un servicio de intermediación. El servicio de intermediación puede ser gratuito, ¿por qué no? De hecho, si te das cuenta, a priori, Vinted gana la comisión, si gana alguna comisión, la gana con el que cuelga, ¿no? Al que le da el espacio en su marketplace, pero al final el Vinted no tiene nada que ver con el usuario final. Estoy de acuerdo. Sí, sí, pongo sí. este ejemplo a modo de que no tengo nada que ver con Vinted y te lo pongo un poco porque entiendo que es más ilustrativo, pero sería algo así. Perfecto, queda claro. Muy bien. Vale, Eugenia. Me siento como en un examen. Sí, esto es un interrogatorio más que una sesión de preguntas. Vale, perfecto. Queda tiempo para una última pregunta, ¿vale? Por ejemplo, decía, ¿no? Miriam Paredes, ¿aplica, por ejemplo, a plataformas como AliExpress que venden en Europa pero la sede está en China o en otro país de otro continente? Acuérdate que hemos dicho que la cuestión no está en dónde está la plataforma, la cuestión está en dónde está el consumidor, al sujeto al que se le aplica. Acuérdate que decíamos que en el ámbito de aplicación el objetivo era, vamos a leerlo literalmente para que lo tengamos presente, decíamos que, un minuto, aquí, decíamos que el reglamento se aplica a los servicios intermediarios ofrecidos a destinatarios del servicio que tengan su lugar de establecimiento o estén situados en la Unión.
con independencia de dónde los prestadores de dichos servicios intermediarios tengan su lugar de establecimiento. Con lo cual, si AliExpress está en China, eso nos da igual. Si a mí me presta el servicio, pues a priori sí. Perfecto. Muy bien, pues yo creo que ya estamos bastante fuera de tiempo. Isabela, no sé si más o menos crees que se ha cubierto todo, si hay algún aspecto importante que no se ha mencionado que querrías, nada, a título de cierre mencionar. Yo traía preguntas, pero veo que por eso la última diapositiva la he pasado un poco rápido, pero yo creo que se ha cubierto todas las expectativas. Yo creo que sí, ¿no? Y sí que es verdad que dentro de esas preguntas yo traía una, que la dejo lanzada para que, bueno, pues para que veáis que el incumplimiento de esto también puede traer sanciones y que en este caso, sobre todo, las multas que se pueden prever para las grandes, ¿vale? Pues que equivalen al 6% del volumen del negocio global anual, pues un poco como en el caso de los datos, ¿no? Para que sepáis que, bueno, pues que también se prevé un régimen sancionador y posibles multas. Y yo creo que, bueno, por mi parte se ha cubrido todo, salvo que tengáis alguna cosa más. Perfecto. Bé, doncs amb les paraules de la Isabela donem per acabat el torn de preguntes i a continuació dono la paraula a l'Anna Coelho, que és la directora de l'Oficina d'Acció a Brussel·les. Anna, la paraula és teva. Merci. Gràcies, Elena. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per aquesta presentació superinteressant. La Isabel estava parlant d'una coincidència que avui, el 17 de febrer, també era una obligació legal per l'entrada en vigor d'aquest reglament. També fa 37 anys, avui, el 17 de febrer del 86, es va signar l'Acte Únic Europeu a Luxemburg, que justament crea el Mercat Únic Europeu. I, com comentava també l'Helena al principi, aquesta sessió s'emmarca en les activitats que realitzem en l'àmbit de la xarxa Enterprise Europe Network. Aquesta xarxa es va crear justament a principis dels anys 90 per ajudar les empreses a entendre millor aquest mercat únic europeu. I una cosa interessant que a mi m'emociona com a europeista convençuda és que la presentació que acaba de fer la Isabela com a advocada la podria haver fet una advocada maltesa, una advocada de Polònia, una advocada alemanya, perquè aquesta directiva i aquestes lleis s'apliquen exactament de la mateixa manera als 27 estats membres. Nosaltres, des de l'oficina de Brussel·les, oferim suport als companys d'acció per també entendre millor quan hi ha dubtes o conflictes sobre les lleis europees i el mercat intern europeu i també us donem suport, òbviament, en els vostres dubtes que pugueu tenir també en l'aplicació d'aquestes lleis. I aquí, per exemple, avui ha parlat la Isabela perquè a Brussel·les col·laborem bastant també amb Gomesia Acebo, aquí al despatx d'advocat, aquí també que està a Brussel·les. Dit això, també acabo dient que estem a la vostra disposició, òbviament, a Brussel·les i tot l'equip que tenim aquí, també en ajudar-vos a accedir a fons de la Unió Europea. Dit això, doncs us desitjo un molt bon cap de setmana a tothom i fins aviat, aquí us esperem a Brussel·les. Gràcies.